Para saber quiénes somos es necesario saber de dónde venimos. Se va a hablar de la historia del técnico como profesión. Bien, muchas gracias. Lo primero que tengo que es un agradecimiento y una queja a la organización. El agradecimiento es por poder disfrutar de vosotros, de vuestra compañía y estar en... Bueno, si comenzamos por el nacimiento de la radiología, todos sabéis que es en noviembre de 1895 con el doctor Röntgen, ¿no? Que es un físico. Pero yo os quería preguntar, en el año 1895 había un joven que se llamaba Eddie Clifford Hermann, que estaba empezando a hacer sus experimentos de física. Esta es la foto, es el más joven, el señor del bigotito, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Quién es Eddie Clifford Hermann? Os pido que contestéis con veracidad. A. Lo desconozco, es la primera vez que oigo el nombre de esta persona. B. Sé perfectamente quién es y cuál fue su contribución a la historia de la radiología. C. Me suena el nombre, pero no sabría decir qué hizo y a qué se dedicó. Y D. Es un radiólogo americano de principios de siglo. Bueno, si queréis podemos empezar la votación. Bueno, lo que yo esperaba, porque yo realmente antes de que empezase a estudiar este tema tampoco tenía ni idea quién era el señor Hermann, ¿no? Bueno, pues os digo que el señor Hermann es el padre de los técnicos. Si Eddie Hermann no hubiese existido, como ya veremos en las siguientes diapositivas, probablemente los técnicos en radiología, a lo mejor no os llamaríais técnicos en radiología y seríais una cosa totalmente distinta. No sé si mejor ni peor, Eso, la historia dentro de 50 100 años, veremos si hay que agradecerle o no al doctor Hermann su contribución. Yo, por supuesto, creo que sí. Después os explicaré quién es este señor. Los mártires. En el año 1905, esta señora Elisabeth Fleischmann, murió y fue la primera víctima de la radiación que realizaba funciones técnicas sin ningún tipo de protección. De hecho, el primero que falleció fue un ayudante, un tal Daly, que era el ayudante de Edison. Pero realmente este señor yo creo que no hacía radiología, lo que hacía era un poco de showman, porque Edison era un poco showman, ¿no? Y aquí abajo tengo una foto del monumento a la memoria de los mártires de las radiaciones, que yo os aconsejo que cuando vayáis a Alemania y paséis por Hamburgo, es muy emocionante ver este monumento porque aquí están, digamos, 377 nombres, que son todos los mártires, todas las personas, radiólogos, físicos, técnicos que han muerto por culpa de las radiaciones, ¿no? En el año 1918, Eastman Kodak inventa el chasis de radiografía, que prácticamente es muy similar a los chasis que prácticamente hemos abandonado con la radiología digital en los últimos años, ¿no? Pues bien, en el año 1918 el señor Hermann crea la primera escuela de técnicos en Fargo, Dakota del Norte. En el año 1920 este doctor inglés, Stanley Melville, funda la primera sociedad, el primer comité de radioprotección, Y Eddie Hermann, prácticamente coetáneamente, semanas después, funda el primer comité de radioprotección de Estados Unidos de América. En el año 1922, William Collins inventa o descubre o diseña el tubo Collins de alto kilovoltaje, que esto fue un paso gigante, porque hasta entonces se utilizaba un tubo, os sonará el tubo Crockett, pero el tubo Crockett era de muy baja radiación, y este tubo podía soportar entre 140 y 200 kilovoltios y ir hacia una nueva era que era la radiología del alto kilovoltaje, no solamente con el gran tema de la radioprotección, porque el tiempo de exposición bajaba muchísimo y se radiaba muy poco a los enfermos, sino la calidad de imagen, ¿no? Fijaos que el señor Hermann en el año 1922 crea el Registro Americano de Técnicos de Radiología y el primer programa de certificación, siendo él el primer examinador. Y aquí a mano derecha, las fuentes de la RSNA, tenemos, digamos, el primer programa de certificación de técnicos del año 1922.
Y en el año 1928 el Röntgen se configura como la unidad de medida de las radiaciones en el segundo Congreso Internacional de Radiología. Esto es importante porque por primera vez las dosis expresadas se pueden documentar cuantitativamente, ¿no? Y en el año 1928 el señor Hermann escribe el primer tratado de técnicos en radiología, que es el Modern X-Ray Technique, que es un clásico, está en internet, yo os lo recomiendo porque es un clásico y si os lo leéis realmente podéis seguir aprendiendo muchísimas cosas de técnica radiológica. Por tanto, fijaos la importancia del señor Hermann, ¿no?, que de 1918 hasta que muere en Kansas en el año 1936, además muere víctima de la radiación, de problemas de radiación en la piel. Si ya nos vamos, digamos, a España, ya tenemos que irnos al año 1945, ¿no? Y es lo que yo he llamado los pioneros. En el año 1945, dos físicos ingleses, uno de Estados Unidos, el doctor Blocks y Purcell, uno en la Universidad de Stanford y otro en la Universidad de Harvard, logran medir la resonancia magnética en materia condensada. En el año 1942 se promulga la primera orden del Ministerio de Gobernación en la cual por primera vez se reglamentan las funciones de los auxiliares. Hasta entonces no existía. Los auxiliares eran personas que estaban al lado de los médicos, colaborando con ellos, pero no había una regulación, ¿no? La enfermera es la auxiliar subalterna del médico, estando siempre a las órdenes de esto es lo que dice la legislación. Por sí sola no tiene facultades para desempeñar su cometido. Esto es importante porque después se ha arrastrado, porque en la actualidad las enfermeras y vosotros los técnicos no tenéis funciones autónomas, son todas funciones dependientes, como sabéis, ¿no? Son funciones delegadas y subordinadas, ¿no? Y en radiología esta norma no hablaba absolutamente nada de la radiología. En el año 1961, lo que yo he titulado Los enfermeros especialistas, un radiólogo escocés, Ian Donald, de la Universidad de Glasgow, consigue la primera imagen de ecografía, ¿no?, logrando medir el diámetro biparietal como lo veis ahí. Y en este mismo año, en el año 1961, se crea la especialidad de radiología y electroradiología con un decreto del 22 de junio. Es la primera regulación de las funciones colaboradoras, pero se le da el monopolio a la enfermería, ¿eh? Como veis en su artículo 1, dice: se establece la especialización de radiología y electrología para los ayudantes técnicos sanitarios. De nuevo, todas las funciones eran funciones derivadas y subordinadas. En el año 1968 realmente es un año importante, porque es lo que he llamado yo el desembarco de una nueva profesión, ¿no? Este año el doctor Hunsfield, que os sonará, que son las unidades estas que siempre medimos en el TAC, ¿no?, en un artículo famoso hace algoritmos de reconstrucción basados en la transformada doble de Fourier y hace análisis matemáticos de estructura interna del cuerpo humano, y gracias a eso las unidades H, y abre la puerta a los desarrollos futuros del TAC, ¿no? Ese mismo año en la Casa ENI los Beatles publican El submarino amarillo. Curiosamente, este señor se fue a trabajar a la Casa ENI, que tenía muchísimo dinero, y ahí en la Casa ENI, gracias al potente dinero de esta casa, logró el desarrollo del TAC. Y ya vamos con la pregunta 2. ¿En qué hospital se creó la primera escuela TER de España? Probablemente aquí tengamos alguno, y si hay alguno, a la salida me lo confirma, ¿no? Porque esto no es una fuente documental, sino es una fuente de un doctor que conozco, ¿no? Bueno, en el Hospital Basurto de Bilbao, A. B. En el Hospital Santa Cruz y San Pablo de Barcelona, en el Hospital General de Asturias, la C. O D. En la Clínica de la Concepción, en Madrid. Si queréis podemos iniciar la votación.